Hola, nos encontramos en la quinta sesión del tercer módulo. A esta sesión le llamamos, nos atrevimos a tomar una figura del derecho penal que se llama iter criminis o el camino del criminal, un poco para poder hacer una alegoría, digamos, de lo que de lo que implican los alegatos, que es de lo que vamos a hablar en esta etapa, y que es el cierre ya de la parte oral del juicio ordinario y que tiene particularidades muy bonitas y que nos lleva otra vez a utilizar otras disciplinas aparte del derecho y que nos va a hacer recordar eh, pues cómo se hacía en algún tiempo la retórica, la oratoria, eh, que yo sé que esta parte ya creo que un poco les han dado el tema y que requiere de habilidades muy particulares. Y bueno, voy a compartir momentáneamente la pantalla, un poco para que estemos en el mismo canal de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a, de lo que vamos a ver. En esta figura del iter criminis vamos a ver 4 puntos, lo que le llamamos el rompecabezas, la organización de la información, el fortalecimiento del argumento y el todo nada. Aquí es el todo nada ahora sí. Entonces, pues avanzamos. Cuando hablamos de intercriminis, esta figura habla decíamos que es el camino del criminal, porque lo que hace este proceso es ir dejando migajas, sigo utilizando esa figura, de que se va dejando migajas, nunca hay un crimen perfecto, nunca hay una conducta perfecta, en la cual no encuentres huellas, migajas que tengas que recoger en el camino, para que al final esa suma de migajas que tú fuiste construyendo, detectando, dejando, armando, deliberada, no deliberadamente, o que te regaló tu contraparte, pues se conviertan en ese gran paquete que nosotros vamos a construir como alegatos. Y que muchas veces yo también juego con entre el iter criminis y el cuento de Hansel y Gretel, que van dejando huellas, que van dejando las migajas del camino para no perderse. Y me gusta verlo desde ese contexto porque los alegatos en el juicio pues son eso, es un rompecabezas, un montón de huellas, un montón de marcas que vamos dejando en el camino y que vamos tomándolas y vamos haciendo un proceso de elección, de discriminación a través del análisis de cuáles son las huellas, las migajas que nos van a servir para llegar a buen puerto. Esta selección de las piezas de un gran rompecabezas en el que empezamos a tomar si sirve, no sirve, dónde acomodo, qué no acomodo, dónde coloco, dónde pongo cada una de estas eh, argumentos, cada una de estas pruebas, cada uno de estos indicios, cada uno de de los elementos que fuimos manejando durante todo el proceso, retomar nuestra demanda y ver de qué de lo argumentado, de lo manifestado en los hechos, qué, qué elementos del litigio estratégico, de los fundamentos que hemos utilizado, constitucionales o convencionales, son los que van a armar este paquete, este cierre, eh, construir un alegato que nos permita llegar a este cierre de una manera en la cual logremos convencer al juez de que tenemos la razón, logremos convencer al juzgador de que las acciones y prestaciones reclamadas por esta parte están debidamente acreditadas con las pruebas que nosotros fuimos eh, aportando, que nosotros ofrecimos, que nosotros desahogamos, y cómo las pruebas de nuestra contraparte no solo no le benefician, sino que además a nosotros nos aportan indicios, nos aportan presunciones, nos aportan elementos para acreditar cómo sí fue real la violación, cómo fue la violación que estamos reclamando y por qué
se debe concretar en la restitución de la violación y la reparación del daño. Entonces, este gran rompecabezas, déjeme quito el compartir pantalla y regreso yo a la... ok, y regreso yo a la pantalla para estar... Bueno, creo que la tecnología no me está ayudando mucho. Cierre, varias opciones, cierre de pantalla. Y bueno, no, bueno, perdón. Ahora sí, la pena ajena. Bueno, entonces, ¿cómo? Decíamos, ¿cómo vamos construyendo juntando nuestras migajas, juntando nuestras huellas que fuimos dejando en el camino, las huellas que nos sirven, que fuimos analizando, que fuimos descartando, que fuimos discriminando formalmente, que no nos están generando lo que estamos buscando y los de nuestra contraparte? ¿Cómo seleccionamos? ¿Cómo discriminamos? ¿Cuáles son esas huellas que nos van a ser esenciales para nuestro proceso? La importancia de la teoría del caso es precisamente el tenerla construida, el tenerla muy clara y muy identificada cada una de las tácticas que fuimos estableciendo para lograr nuestra estrategia. Nos permite que al analizar el caso de manera integral y cerrar todo el paquete, nos permite tener esa identificación de qué prueba sí cumplió con su objetivo, qué prueba nos dio un peso tal que es importante resaltarla, resaltarla para decir, mira, con esto lo estamos logrando nuestro objetivo. Entonces vamos armando todo ese paquete de migajas. Y tenemos una serie de migajas que vamos a juntar, que vamos a decir, estas son las buenas. Con esas nosotros construimos nuestros alegatos. Pero no solamente es tener un paquete de información, un paquete de migajas. Ahora tenemos que organizarlas. Y ahí nosotros debemos tener la habilidad y la capacidad para empezar a organizar. ¿Cómo vamos a armar ese alegato? ¿Cómo vamos a ocupar cada pieza? ¿Cómo vamos a resaltar cada pieza? ¿Cómo vamos a ligar cada pieza? ¿Cómo vamos a ligar nuestras piezas con las piezas del contrario? Entonces vamos a ir organizando. Y ahí, a mí de manera particular, siempre me gusta llevar acordeones, si lo podemos llamar de esa forma, porque cuando nosotros estamos en la audiencia de juicio, nosotros vamos a ir con todo preparado para el desahogo de pruebas y lo que va a pasar es que nos va a decir el juez, parte actora, se cerró la etapa de pruebas, tiene el uso de la voz para la manifestación de los alegatos. Y no nos dan minutos, nos dan segundos. Y en esos segundos nosotros debemos tener esa capacidad de síntesis de lo que se haya desahogado en las pruebas y si se dieron en varias etapas, recolectarlas y si se dio en un solo momento, en esa misma audiencia, pues tener esa capacidad de seleccionar, de discriminar, de organizar y a partir de ahí hacer la red, la gran red que decíamos, esta telaraña para construir un argumento sólido, un argumento bien sostenido, bien claro de lo que queremos manejar en los alegatos, pero además de un buen argumento, de un argumento sólido, ahora necesitamos explotar más la capacidad de comunicación, como la comunicación debe ser clara, asertiva, y por supuesto que nuestra dicción sea la adecuada para que se entienda lo que queremos expresar, las ideas y lo que estamos diciendo oralmente. Esta maravilla de la oralidad, pues nos está obligando precisamente a eso, a que tenemos una capacidad y una agilidad mental para poderlo hacer. Y entonces nos lleva a precisamente lograr desarrollar esta habilidad. Y bueno, en materia colectiva, por ejemplo, uno de los temas que siempre decimos para poder hacer un proceso de negociación que también es parte de todos estos elementos, es cómo logramos recibir mucha información
que es también esta figura de los alegatos, cómo recibir mucha información y estar metiendo toda la información, estar agarrando toda esa información, estar agarrando los hilos, pero tener qué hilo me sirve, qué hilo no me sirve. Pero además, ¿cómo limpiamos la mesa? Porque a veces nos llega tanta información que tenemos una serie de piezas en la mesa y lo que estamos es empezar a limpiarla y decir esto no, esto no, esto sí, esto sí, esto no. Y la oralidad nos obliga a tener esa capacidad de sistematización rápida, de sistematización muy clara y objetiva de lo que realmente necesitamos. Y esos son los que realmente van a construir nuestro alegato. Tenemos ya nuestros hilos, vamos jalando cada una de estas piezas de rompecabezas que nos van a construir este alegato. Ya tenemos la información organizada. Y va ahora, ¿cómo la vamos a expresar? Decíamos una comunicación clara y asertiva. Pero ¿cómo fortalecemos el argumento? Ahora yo sé que tengo mis hilos y ahora, ¿cómo lo expreso? ¿Cómo expongo este material, esta información que va a ser mi cierre del juicio, que va a ser mi todo o nada? Y te digo todo o nada porque lo que no digamos en este momento que se nos haya ido, que a veces nosotros estamos claros cuando se dieron las primeras en la audiencia preliminar, cosas que se nos pusieron ir a haber ido, de que no olvidamos mencionar, ratificar el tema de la litis, o ratificar las cargas, o sea, ratificar puntos que se nos quedaron en el aire, por alguna razón se nos olvidaron. No lo apuntamos en el acordeón. Pues esta vez cuando llegamos a esta audiencia y que tenemos claro que podemos llevar la etapa de alegatos, pues llevamos en nuestro acordeón estas cuestiones que se nos fueron también, entre lo que tenemos suelto y entre lo que se nos fue. Porque en este momento tenemos que hacer el todo nada, exponer todo lo que se nos quedó pendiente y que son vitales para nuestro alegato, o todo aquello que se tiene que fortalecer lo que estábamos haciendo. Entonces son los elementos de la teoría del caso. Todo lo vamos a juntar. ¿Cómo lo vamos a descartar? ¿Cómo lo vamos a armar? Pero además, en este paquete, ahora vamos a agregarle nuestra caja de herramientas. Y desde nuestra caja de herramientas vamos a empezar a jalar. Ok, a ver, esta migaja se vincula con esto. Esta migaja se vincula con tal criterio, se vincula con tal jurisprudencia, se vincula con tal interpretación, se vincula con tal norma, se vincula. Entonces, vamos a hacer ahora esa hilación. Por eso es la importancia de tener nuestro acordeón. No presumo de memoria, ahí hay que ser bastante humildes. Yo creo que allí el litigio tiene que llevar muchísimo de humildad, porque no podemos llevar todo en la memoria, podemos tener el caso, pero no en la memoria cada detalle. Entonces, nuestro acordeón es importante que digamos mis migajas con los hilos de la caja de herramientas, y teniendo esto ligado, construimos nuestro alegato. ¿Cómo lo vamos a construir? Empezamos por la idea central. Hay por ejemplo, para la técnica para hacer un boletín de prensa, que puede ser muy ilustrativa para poder hacer unos alegatos. Se dice, los expertos en la materia dicen que para tener un buen boletín de prensa, lo primero que debes pensar es cómo atrapas, cómo logras que te preste atención quien te está escuchando, a quien va dirigida tu mensaje. Entonces, tu primera frase debe ser una frase capaz de atrapar a quien te escucha, de atrapar a quien quieres que reciba ese mensaje. Entonces, tengamos en la mente qué es lo que queremos reflejar, cuál es esa frase que sabemos que puede atrapar, que puede impresionar, que puede generar el interés en lo que tú vas a decir. Una vez que tú tienes atrapado a tu juzgador con esa primera frase, la siguiente parte es hacer un pequeño contexto que nos permita decir es una persona vulnerable, es una persona en tales condiciones, lo que se está viviendo, el acoso, las consecuencias, un poco hablar de ese contexto que nos permite primero atrapar su mente, su atención, y después tocar sus sentidos. Necesitamos atrapar también que sus sentidos se tengan empatía con la persona que estamos defendiendo. Una empatía que es necesaria, que aunque se diga que los jueces deben ser neutrales y que no deben no poner el corazón ahí, sino que tener una capacidad de mantenerse esa neutralidad,
sí necesitamos conseguir esa empatía, porque el momento del análisis de un caso, siempre la empatía, el escuchar, el conocer, el tener de alguna manera las vivencias de quienes estamos, de quien está demandando y de quienes fueron parte de ese proceso, siempre son importantes, siempre van a ser muy importantes. Entonces, generemos ese contexto que genere la empatía. Y el tercer elemento es este argumento sólido en el cual decimos, la parte actora acreditó su acción por tales condiciones. Tal hecho fue acreditado acorde a tal prueba. Porque cuando se desahogó la prueba, acorde con la ley tal, se logró esto. Y acorde a tal punto se está acreditando esto. Y si eso lo vinculamos con el derecho fundamental a tal, en tal norma convencional, pues se está construyendo esto. Entonces vamos haciendo esa parte del argumento sólido de la comunicación en la cual vamos diciendo cómo se va a ir, cómo se debe hacer ese análisis del caso, cómo el juzgador va a ver ese caso, cómo lo va a analizar, cómo lo va a revisar, cómo lograr que esto que hemos estado diciendo todo el camino, de que tenga claro, que se posicione, que tenga una postura de que el derecho al trabajo es un derecho social, los derechos fundamentales y cómo debemos ir teniendo esa figura clara del artículo primero constitucional, en el cual está por delante de todo esto, proteger, respetar, garantizar los derechos fundamentales. Entonces nosotros tenemos esas tres etapas, o esas tres partes del alegato, que se parecen mucho al boletín de prensa. Y entonces, cuando nosotros ya estamos con la idea o ya estamos preparados, que la siguiente audiencia vamos a tener los alegatos, pues parte de hacer pues de hacer nuestro acordeón, siempre es importante ayudarnos de la literatura, del cine, de los hechos que están pasando, o sea, de elementos claves que nos atrapen, una frase bonita, una frase que ayude, insisto, es la frase que va a atrapar. Si nosotros logramos eso en la primera frase, ya tenemos al juez, la primera parte, atento a lo que nosotros vamos diciendo. En alguna sesión hablábamos de la importancia de vincular la literatura, el arte, el cine con el derecho. Y lo decimos por una cosa muy, muy sencilla. Hablar de la oralidad, de los juicios orales, nos lleva a retomar dos disciplinas que eran un arte en algún tiempo y que se fueron abandonando y que se fueron quedando para otros espacios. Uno es la retórica, otra es la oratoria, y donde cuando estudiábamos en la carrera o en algunos espacios de lectura o por el simple hecho o placer de la lectura, de la literatura, pues nos hablaban de la retórica y nos decían que los griegos eran unos artistas en la materia. Y siempre se nos hablaba de Aristóteles, y nos hablaban de Platón, y nos hablaban de varios, y nos decían, léete tal libro de fulano y todo, y siempre era como, les poníamos cara de fuchi, ¿no? Pero ahora sería interesante que retomáramos, que lo retomáramos y que lográramos cómo ese arte de la retórica, cómo ese arte de la oratoria se convierte poco a poco no en algo externo, sino algo ya tan introyectado que para nosotros sea natural lograr ejercer esa habilidad. Y uno de los temas sería, ¿qué es la retórica? ¿Cómo se construye la retórica? ¿Cómo armamos este paquete? Pues la retórica, hay quienes lo definen como el arte del bien decir, una habilidad técnica para expresarse de forma adecuada. Y entonces empezamos a tener un lenguaje bonito, un lenguaje preciso, un lenguaje claro, acorde a las condiciones, acorde a lo que queremos atrapar. Y la oralidad, pues es cómo logramos a partir de ese discurso, que también si ustedes se ponen a revisar los temas orales y la retórica, van a descubrir muchas formas discursivas, muchas formas de convencimiento, muchas formas de construir los argumentos, muchas formas de acercarse, conversarse, generar rechazos, cómo hacer articulaciones. Entonces, la oratoria, pues va a ser esa parte en la que nosotros vamos a decir, bueno, pues suelta con el arte del buen lenguaje, con el arte del buen hablar, con la belleza de nuestro lenguaje, estos tres elementos que estábamos planteando.
los tres elementos que constituyen los alegatos, y que en un escenario de retórico y una buena oralidad, una buena retórica y de oralidad, de oratoria, los lanzamos. Decimos ya cuáles son los objetivos y cómo verlos, pero además, ¿cómo podemos, cómo se construye todo esto? ¿Cómo lo vemos? En realidad, en el modelo antiguo se nos hizo un poco costumbre, que nos decían término para alegatos, y ay, disparábamos, ahí va el documento. Pero además habían como criterios a los cuales decían, no, pues no, los alegatos ni se toman en cuenta, se hacen porque lo dice la ley. Y entonces, pues eran un poco, pues bueno, pues los hago, ¿no? Por cumplir con el, con el requisito, pero la realidad es que, pues, pues era común que no les tomáramos mucha atención. Pero ahora, en la oralidad, en este nuevo modelo, toman un nuevo valor, porque ahora sí estamos en contacto con el juzgador, porque ahora quien nos escucha sí es el juzgador, sí es la persona que va a hacer la sentencia, que va a emitir esa resolución en la cual nosotros queremos que se refleje lo que nosotros estamos pidiendo que se logre. Pero no solo eso, desde la perspectiva del litigio estratégico, habíamos comentado que el gran elemento clave del litigio estratégico es tener en nuestra caja de herramientas los argumentos y los fundamentos legales, constitucionales y convencionales que le den soporte, le den el basamento a lo que nosotros estamos defendiendo, y que además, desde ese escenario, nosotros ya estamos preparando al utilizar esos contextos convencionales y constitucionales, nosotros ya estamos preparándonos en caso de tengamos que irnos a otra instancia, a un nivel superior. ¿Y por qué lo estamos preparando? Eh, pues porque no sabemos cómo va a actuar un juzgador, porque a lo mejor sabemos que hay debilidades, porque tenemos todo un contexto complejo, todo lo que hemos estado viendo en la teoría del caso. Pero nosotros ya vamos construyendo eh, la posibilidad de tener que ir a otra instancia. Si tenemos que ir al ámbito constitucional, nosotros ya estamos llevando desde la teoría del caso, desde que se construyó, pues nosotros ya estamos dando todos esos elementos constitucionales para poder ir a la defensa en una segunda instancia. Una segunda instancia en la cual pues vamos armados, por decirlo de alguna forma, armados de las normas convencionales. Entonces, por eso es importante que nuestros alegatos también tengan muy bien integrados esta caja de herramientas que le van a dar al argumento la solidez y el sustento capaz de subir a cualquier instancia, a cualquier nivel, y recordando que tenemos el recurso de revisión constitucional, donde el tema central son los derechos humanos, y que si nosotros desde que empezamos el proceso estamos poniendo en el centro de todos estos procesos nuestros derechos humanos, tenemos mayores posibilidades de poder de tener con qué atender, con qué construir nuestra revisión constitucional. Entonces, por eso le ponemos el todo o nada. Aquí tenemos que soltarnos todo lo que nos quedó suelto, todo lo que nos quedó ahí pendiente. Aquí es donde hay que hacerlo, porque va a ser el documento casi central para nosotros poder ir al ámbito constitucional o convencional de ser necesario. Y entonces, pareciera, insisto, esta nueva perspectiva nos obliga a que los alegatos se conviertan en un tema central, nos obliga a repensarnos judicialmente, jurídicamente, pero insisto, en esto de la oratoria y la retórica, oratoria, como quieran mencionar, también nos obliga a darle un nuevo rostro a nuestro trabajo cotidiano. Hemos comentado muchas veces al repensarnos, porque tenemos que buscar un lenguaje, tenemos que adaptar nuestro lenguaje al convencimiento, a la expresión, a una expresión que permita obtener lo que estamos diciendo, pero además este arte de la retórica se puede alimentar de muchos instrumentos más. Y ahí es donde hablamos otra vez, literatura, del cine, del arte, cómo irlo alimentando. Y en este caso, ya les había recomendado la película de Argentina de 1985. Si ustedes ven la película,
Vean con mucho cuidado la parte de la construcción de los alegatos. Bueno, la construcción de los alegatos tuvo un espacio para poder construirlos y poderlos presentar en la audiencia, ahí leerlos. Pero es muy bonito ver cómo se construyen esos alegatos pensando, no en el caso concreto, no pensando en una figura cerrada, sino pensando en todo el impacto que se puede generar a través de la oratoria y de unos alegatos bien formulados, bien argumentados, bien sustentados, y que tengan esta claridad en cómo lograr las frases que marquen, que atrapen, que logren dejar en el expediente, que logren dejar en el juzgador eso que te llena como la curiosidad de leer, de revisar, de reanalizar, de estar siempre en el tramo. Entonces, si tienen la oportunidad de verlo, véanlo. Sigan cómo se van armando esos alegatos y van a ver que son súper bonitos. Eso es en contexto argentino. Pero también al modelo de Estados Unidos, hay mucho cine también al respecto, siempre es interesante ver cómo se maneja la retórica desde el manejo del desahogo de las pruebas hasta la construcción de los alegatos. Una retórica que trata de convencer a un jurado y que trata de convencer a un juzgador para poder aterrizar en lo que estamos buscando. Así que veamos cómo se maneja esta oratoria y yo les sugeriría que busquen pues elementos de retórica, de oratoria, para que le tengan en esos instantes de que usted tiene el uso de la palabra para formular alegatos y que tiene que ser inmediato, rapidísimo, y que siempre nos da como que el gulp, tengo 5 segundos para que mi cabeza se ordene ideas. Entonces, eh, ¿cómo logramos esto? Y ya un poco hemos dicho, un poco herramientas, un poco con qué debemos contar, con qué elementos. Y también hemos estado buscando en el camino cómo fortalecer esta habilidad. Y bueno, las herramientas que estamos mencionando para fortalecer nuestra habilidad, nuestra práctica, nuestras capacidades para el desarrollo de un litigio oral, en el cual debemos tener una capacidad de síntesis y de respuesta rápida en la mayoría del tiempo. Entonces, en este proceso, pues la práctica que ustedes vayan teniendo, pues es la que nos va a ir haciendo cada vez más hábiles en el manejo de este, de armado del rompecabezas de la organización de la información y de construcción de un alegato más o menos en esta estructura que nos permite generar mejores condiciones. Pero esta práctica, habíamos dicho y le hemos estado diciendo durante todo el tiempo, solo puede ser rica, enriquecida, fortalecida, pues a través de estos elementos, de estas herramientas que hemos estado señalando la importancia de irlas desarrollando. Y pues yo insisto, la lectura, el arte siempre nos va a ayudar, nos va a contribuir a ese espacio. Y entonces ustedes realmente lo que estamos armando aquí es esta necesidad de tener una sistematización, unas herramientas nuevas en las cuales podemos agregarlos a lo que hacemos en nuestra práctica, como en el intercambio, otra vez lo reitero, en el intercambio de las experiencias, cómo les ha ido a cada quien con cada juzgador, en cada región, en cada espacio, con cada caso, para ir mejorando esta práctica de oralidad, de los juicios orales, y cómo podemos ir pues mejorando. También reitero la importancia de que los precedentes son siempre importantes. El intercambio entre nosotros de lo que vamos generando en precedentes siempre va a ser esencial, pues solo así sabemos qué es lo que se está generando en criterios, en opiniones, en perspectivas, los paradigmas que se nos están, nuevos paradigmas que estamos enfrentando. Y bueno, nosotros tenemos otra vez una tarea
en la cual les voy a pedir que esta vez le piensen un poco más y si estamos en audiencia, pero ahora pensémosle con más tiempo. ¿Y por qué lo estoy planteando así? Mm, yo les pediría que antes de formular unos alegatos, pensaran en algún texto, en algún autor que a ustedes les gustara, eh, que tuviera que manejar esas frases contundentes que nos atrapan, que luego nos las ponen, la frase célebre. Una cuestión así que nos ayudara a encontrar esas líneas, esas ideas que nos permitan atrapar la atención de los juzgadores. Que ustedes revisaran en la literatura, en los autores que les gustan, y encontrar ese espacio. Eh, Ojalá pudieran hacer un ejercicio de retórica. Los abogados de alguna manera siempre lo estamos haciendo convenciendo al otro de lo que estamos manifestando, pero aprendamos a jugar un poco más con esto. Y la tarea un poco que estamos planteando ahora está en ese sentido. No podemos pensar en hacerlo aislados, digo, el proceso mental del rompecabezas, del análisis, de la organización, de la discriminación y de la argumentación, del argumento sólido, es un proceso mental, pero siempre es interesante ver cómo otros hacen estos procesos. Entonces ahí les sugiero que se junten con otros compañeros, que lo hagan en equipo, intenten hacerlo en equipo, porque así ustedes van a ir descubriendo un argumento cada vez, una fórmula de hacer alegatos más bonita. Y en la oratoria, pues bueno, pues nuevamente, ¿no? Busquen en la literatura, sería un poco complicado mencionar un montón, eh, pero hay un capítulo de, de, de Cervantes, del libro de Cervantes, el libro más famoso de Don Quijote, donde se habla de un juicio, donde está un proceso de un juicio, y que ojalá pudieran ver ese capítulo en particular, eh, porque bueno, además de todo este proceso de cómo van argumentando y señalando, hay frases muy interesantes en la argumentación final, eh, unas frases que a veces olvidamos y que son parte esencial de nuestro quehacer. Y bueno, hay un libro de Calamandrei que se llama, que también está en la bibliografía, um, algo de los jueces, se me olvidó su nombre otra vez, perdón, me olvido nombres y datos a veces, que es un diálogo jueces y un diálogo abogados, un diálogo que nos permite a nosotros ver a los jueces de diferentes perspectivas, no solamente como el que está ahí enfrente y ahora tengo que convencerlo y a ver cómo logro ganar mi juicio, sino es como en un diálogo entre jueces y abogados, cómo construir estos procesos para lograr justicia, como quieran interpretar o definir justicia, eh, pero lograr lograr o alcanzar los objetivos del acceso a la justicia, lograr y acreditar lo que nosotros estamos buscando y sobre todo la reparación del daño y generar un nuevo método, un nuevo proceso de acceso a la justicia, un nuevo proceso de administración de justicia, en la cual las partes en los procesos vamos generando nuevas perspectivas, nuevas visiones, eh, nuevos escenarios en los cuales dejemos atrás un procedimiento, unas instancias que fueron ampliamente criticadas y que fueron precisamente sus deficiencias, los vicios, toda aquella historia que podríamos decir de las juntas, que siguen vivas, que siguen funcionando y que hoy en día este, preocupa cada día más cómo están, lo que está pasando ahí y sobre todo los miles de trabajadores que siguen ahí atorados y atoradas sin que se le vea luz al final de cómo están caminando estas juntas de conciliación y arbitraje. Pero que esa transformación que ahí está, que sigue atorada y que seguimos esperando que haya luz en algún momento, pues bueno, que ahora en este nuevo modelo tenemos que verlo de una manera diferente y que así que el sueño dorado es que no se repitan esas condiciones que fueron el origen de su desaparición. Cuando estábamos en el proceso de debate de la construcción de la iniciativa de esta nueva ley federal del trabajo, entre las grandes discusiones que teníamos era
precisamente cómo pensar, cómo diseñar, cómo imaginar un modelo de administración de justicia en la cual realmente no tuviéramos que la persona juzgadora no tuviera amarrada su decisión a entes extraños como podría ser los representantes de junta, que no respondiera a intereses particulares de esos sectores, que no respondiera a intereses económicos o a intereses políticos, para que pudiera realmente hacer su trabajo de manera autónoma, de manera independiente. Y una de las discusiones era de manera imparcial y neutral. Y decíamos, a ver, siempre hay que pensar cómo es la imparcialidad y hasta dónde está la neutralidad. Y reiterábamos muchas veces, no puede haber neutralidad cuando se trata de un derecho social. No puede haber neutralidad cuando las partes en conflicto no son iguales. Y se tiene que dejar muy claro que esta nueva parte juzgadora debe tener estos elementos, sí, pero tener claro que cada acción, cada decisión, cada argumento que formule, eh, cada paso en el procedimiento debe tener siempre claro que se debe generar esa acción positiva para darle a las y los trabajadores ese plus para que realmente esté en igualdad de condiciones, que realmente existe esa igualdad de armas como ese principio de igualdad, que sea una equidad, que también cuando lleguen estos espacios, la perspectiva de género realmente esté presente. Costó mucho trabajo meter los temas de género, que aunque son muy reducidos y eso lo refleja, en los debates se discutía mucho cómo lograr que entraran los temas de género, cómo lograr que realmente los criterios que están saliendo del comité de la CEDAW, del Comité contra la Violencia hacia las Mujeres, se volvieran en algo real, se aterrizaran en algo real, cómo lograr que estas sentencias como campo algodonero se convirtieran en algo real y eficaz para la defensa de los derechos de las y los trabajadores, y particularmente en estos contextos de violencia, que no se viera solamente el ámbito penal o el tema de duros de desaparición forzada, tortura, sino que todo esto se pudiera dar en el ámbito laboral, lograr el trabajo decente. Decíamos que uno de los grandes, grandes temas del trabajo decente sigue siendo un ambiente laboral libre de violencia, un trabajo libre, con ingreso justo, equidad, con seguridad social, con libertad sindical, todos estos temas que hablamos del trabajo decente, que sí es importante y que ojalá tengan también la oportunidad de revisar cómo está el programa de trabajo decente a partir de la Organización Internacional del Trabajo y cómo se ha ido tratando de ir aterrizando en estos modelos y que también fue parte del debate en la construcción del TEMEC, en el capítulo de derechos laborales, los temas laborales. Entonces, todos estos elementos que se debatían cuando se estaba haciendo la iniciativa, que nos poníamos a debatir, perdón, otra vez, tenían mucho, mucho este contexto de lograr una transformación real. Y ahora tenemos la oportunidad de hacerlo. Y la única oportunidad que tenemos y que ahora construir este nuevo basamento para este nuevo modelo, cómo lograr que esto sea una realidad, aunque sea con pasos lentos, pero bien firmes y seguros, son precisamente estos procesos de los que estamos hablando. Cómo ver en cada etapa, cómo lograr que en cada etapa, en cada argumento, en cada manifestación, en cada momento siempre dejemos claro que el derecho del trabajo es un derecho social, que siempre se debe buscar a la parte débil y que siempre al ver esa parte débil, cómo lograr que esas debilidades no se conviertan en una desventaja en un proceso, en la defensa de sus derechos humanos laborales, en el análisis de los casos, sino que esas vulnerabilidades se les dé los elementos para que no sean vulnerabilidades y como esas vulnerabilidades que tenemos en los contextos sociales, económicos, educativos y demás, no sean tales, sino que se puedan poner ese banquito que hicimos para que suban y se vean desde otro contexto. Esta oportunidad que tenemos de ir construyendo este nuevo modelo nos da eso y nos obliga. Y por eso es que a lo largo de estas sesiones, ha sido mucho el estar diciendo, sí, tenemos que fortalecer habilidades, tenemos que fortalecer las prácticas, pero también tenemos que nosotros aportar y dar los elementos teóricos, jurídicos,
los fundamentos constitucionales, convencionales, legales, para que no solamente se convierta en una nueva técnica, en una nueva serie de pasos que seguir, sino que se construye un nuevo modelo efectivo. Así que, bueno, no, creo que por ahí ya estamos cerrando la sesión, se nos está terminando los tiempos y se nos está terminando ya el tercer módulo y nos va a quedar pendiente que nos sentemos algún día todos y hagamos estas pláticas y practiquemos y cada quien juguemos en roles y vayamos haciendo este juego de retórica, este juego de oratoria, el cómo recordar qué elementos nos sirven, cómo estamos avanzando en la construcción de este nuevo modelo, qué estamos haciendo para que esto sea una realidad para todos y para todas. Pero también, pues tengo que dejarles la tarea de la sesión. Un poco recordar que esta tarea que estamos dejando, estos juegos que estamos haciendo, que espero que hayan sido de su agrado, que les haya ayudado su práctica, pues tenemos que hacerlos porque hay que hacer evaluaciones, ¿no? Y porque tenemos que al final de cuentas nosotros decir, pues nada más no prendieron la computadora y ahí me dejaron hablando sola, ¿no? Pensar que hay alguien más allá atrás y que sí les interesaron los temas. Entonces, bueno, decíamos que los alegatos es un poco limpiar la mesa y tener lo clave para hacer una construcción en 3 etapas. Decíamos la frase que atrape, un contexto que toque los sentidos y la parte dura, que es esta parte de articular las pruebas, los argumentos sólidos y la comunicación, pues, todos estos temas. Y ahora, en los casos que ustedes fueron eligiendo, cada quien por grupos fueron eligiendo, ojalá sigan trabajando así, en equipos, por favor, construir los alegatos, pensando en este esquema, pensando en, hace un momento decía, en cómo ver la retórica, cómo ver la oratoria, qué podemos jalar, de dónde podemos ver. Decía que a veces podemos ver películas, podemos ver novelas, a lo mejor el caso específico nos lleva a una frase que nos inventemos nosotros, que nos saquemos nosotros, pero que es una frase que sepamos de la importancia del valor de la persona, del valor del trabajo que desempeñaba, de la gravedad de la pérdida o de la lesión del derecho fundamental afectado. Entonces, construyamos unos alegatos del caso que ustedes eligieron. Imagínense que estamos en audiencia nuevamente y que nos dicen, abogado, manifieste, le tocan los alegatos. Y entonces nosotros hacemos todo ese proceso y tenemos en la mente qué aportamos en esa estructura que estamos diciendo de nuestro caso. Otra vez el planteamiento es ahora pongámosle 50 minutos, porque esta vez no les voy a decir, quiero que en 40 minutos me lo manden para que yo podamos hacernos nuestra retroalimentación, sino porque esta vez sí me gustaría que ustedes se dieran el tiempo suficiente para pensar precisamente en esa parte retórica, en esa frase interesante, en esa frase bonita para atrapar. Entonces, tómense los 50 minutos y si concluyen los 50 minutos, me lo mandan, yo voy a estar esperando los documentos para ver la revisión y hacer la retroalimentación. Yo en algún momento sugería que tuviéramos espacio para poder la retroalimentación otra vez visibles, quizá por esta vía. Así que si ustedes quieren que lo hagamos así, pues díganme y nos contactamos. Creo que en la metodología vimos que eso fuera posible, que eso nos pudiéramos contactar y que pudiéramos disfrutarlo realmente. Entonces, en el seguimiento del caso que ustedes tomaron, en el cual eligieron la prueba para destruirla, y ahora los alegatos, retomen todo su caso. Le habíamos dicho cuáles eran como los casos que podíamos tomar. Decíamos que uno era la trabajadora del hogar, una persona que tuviera muchos años trabajando en tal condición, pues con todas las irregularidades, le pagan en mano, tiene seguridad social, las condiciones de trabajo pues es trabajar todo el día, pues que el desayuno, la comida, la limpieza, el cuidado a veces de la familia, y que pues de repente cuando ya la ven muy cansada, ya tiene edad y ya se tarda más para hacer las cosas las funciones que desempeñaba, pues le dicen muchas gracias, bye, ya no me sirve para nada. Y nos encontramos con una persona adulta mayor en el mayor de los casos,
que se quede en la calle sin nada, ¿no? Ya está sin casa, porque a veces viven ahí cuando son el trabajo del lugar en la cual están toda la semana ahí o todo el tiempo ahí, solo salen los fines de semana, para estar la familia. Entonces, ese es uno de los casos. En otro de los casos hablábamos de artistas, ¿no? Miguel, ¿cómo se llama este cantante? Se me fue su nombre de Miguel, de Luis Miguel, no Luis Miguel tropezándose, sino acuérdense que a veces, pues vemos en la tele, vemos en la radio, que si en una primera temporada, segunda temporada de tal obra de teatro y que llevan tantos meses de gira, años presentándose tal obra de teatro, piensen en esos artistas. Piensen en esos artistas que están en temporadas, en teatros, en giras y que andan todo el tiempo así en movimiento y que no solamente es la presentación ante el público, sino todo el proceso de entrenamiento, de práctica, de ensayos que tienen que hacer para estar ahí y que suele decirse que no son trabajadores. Entonces, piensen en esos grupos. Piensen en digamos en un propinero. Estos trabajadores que están en restaurantes o que están en las gasolineras, de despachadores, y que a veces pagan por trabajar, y que les exigen cuotas de ventas y que no les pagan y que a veces hacen firmar documentos para fingir que les están cumpliendo eh, la relación o las obligaciones, eh, que bueno, que a veces hasta les piden fajinas. Entonces, piensen en esos grupos, piensen en estos compañeros, alguien que llega a trabajar, que cobra, que le dan cotidianamente su propinita, la va juntando, que tiene unas condiciones también precarias porque no, los riesgos de trabajo a los que se está expuesta por el uso y manejo de gasolina, solventes y productos estos que se utilizan en las gasolineras, gases que tienen que absorber al estar cargando gasolina, diésel y demás. Entonces piensen en ese contexto, piensen en ellos. Decíamos que había que pensar en algún trabajador que pues que se emociona y se quiere organizar sindicalmente y que se ve despedido. Es que pensar en un trabajador en esas condiciones. Me fue inevitable pensar en ese caso en particular porque pensaba en las maquilas de Tamaulipas, de las maquilas de Coahuila, en todos los clústeres que se están haciendo en Guanajuato con autopartes también, en Querétaro con autopartes, no, no son autopartes, básicamente es aeronáutica. Entonces pensaba en estos trabajadores que ahora están sonando tanto en los medios de comunicación, reclamando derecho a la libertad sindical y que a veces usan el mecanismo rápido de solución de conflictos. Incluso piensen en la posibilidad de cómo utilizar estos procesos como el mecanismo rápido de solución de conflictos que está previsto en el TEMEC. Piensen si también es un elemento interesante para su proceso, parte de sus pruebas, que sean sus pruebas, como contraargumentarla, y por ejemplo que sea parte de sus alegatos. Piénsenlos desde ese escenario. Decíamos trabajadores del hogar, decíamos artistas, propineros, trabajadores sindicales, o pues bueno, entre los contextos que ustedes tienen y los casos que se les han presentado, a lo mejor se encuentran unos casos ahí que puedan servirles y que puedan tener como este contexto y que pueda ayudar a que ustedes puedan ir construyendo más fácil, visualizar el caso, la construcción del caso, la teoría del caso, el litigio estratégico, para que en ese camino ustedes construyan la teoría del caso, vayan al litigio estratégico, abran su caja de herramientas, piensen en sus pruebas y, y construyan estos alegatos. Y esos alegatos se construyan, sean esta parte que va a ser no solo la defensa en el caso, la primera instancia o en esta instancia del juzgado, de los juzgados laborales, sino que también se puedan ir a una instancia constitucional y que estos alegatos sean como el elemento clave para llegar allá, o que incluso en el desahogo de pruebas, en la audiencia preliminar, todos los elementos que se van desahogando o como llegan en la parte de la audiencia de juicio, pues si es necesario promover un recurso de reconsideración, entonces piensen en todo eso y yo se las puedo ir dejando ahí a la imaginación, ustedes tomen los casos que vayan conociendo. Entonces, creo que ya tengo, que ya está. Los compañeros, me dio mucho gusto, ha sido un placer. Damos por terminado el tercer módulo y recuerden que los juicios orales son el todo o nada. Ahí tenemos que decir todo, soltar todo, disfrutarlo
hay que disfrutar lo que hacemos. Es un placer el trabajo de litigio. Es un placer la defensa de los derechos humanos laborales. Hasta pronto. Saludos.